Gracias, secretario. Buenas tardes a todos los senadores, al ministro, subsecretario que están presentes en la sala y también a los asesores de cada uno de nosotros. La senadora Proboste se va a incorporar un ratito más, que está en una reunión paralela. Por lo tanto, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, en nombre del Dios de la Patria. Secretario, ¿cuenta? Gracias, presidente. Solamente se ha recibido un documento que es la respuesta al oficio que envió esta comisión el día 10 de marzo del 2021 a el Servicio Nacional de Geología y Minería, SERNAGEMIN, respecto de un catastro que había solicitado esta comisión por región de la actividad de la pequeña minería que se desarrolla en glaciares, ambientes periglaciares o permafrost. Ahí, de acuerdo a lo que usted me había planteado hace un minuto, vamos a compartir la parte conclusiva de este informe, de este oficio, en el cual da un detalle de un resumen de la actividad minera y de instalaciones mineras y su relación con los glaciares, distinguiendo entre la gran minería, la mediana minería y la pequeña minería artesanal, y según se trate de ambiente glaciar o periglaciar, o se trate de permafrost. Ahí se va, Leonardo lo está compartiendo. Luego si puedes bajar a la última página, donde está el resumen de la actividad minera, un poquito más abajo, en la página final. Ahí está, perfecto. Ahí está el cuadro, presidente, que usted comentábamos. Ahí está el resumen, como dice este oficio, de las diferentes actividades e instalaciones mineras según se trate de cada uno de los ambientes que he señalado y según qué tipo de actividad sea. Gracias, secretario. Bueno, ahí afortunadamente la respuesta fue rápida entre la solicitud que hicimos como comisión y se nos ha entregado. Ahí está a la vista de todos cómo se compone el efecto o la intervención de la minería en cada una de las etapas más dicho, del tamaño que tiene. La conclusión no es porque sean números más grandes, números más chicos, pero obviamente hay un impacto en todo y cada una de las áreas, siendo la minería artesanal la que más está en este tema. Así que lo quería poner para que pudiesen hacer alguna acotación algunos de los senadores con respecto a este tema y posteriormente entrar en materia de las indicaciones 29A, 29B que quedamos de analizar algunos temas para que los asesores se pudiesen colocar de acuerdo y nos haga una propuesta el día de hoy el Ejecutivo. Así que si alguien tiene que opinar sobre esto, ofrezco la palabra. Presidente. Isabel. Disculpe, no voy a opinar de esto, pero ya que me ha dado la palabra, es que como veo que está el ministro, a quien aprovecho por cierto de saludar, quiero hacer una consulta, si es posible además que la pudiese responder o en esta sesión o más adelante, pero mi preocupación es la siguiente. Calama lleva más de 11 años y medio con normas que superan la calidad del aire, y por lo tanto, la pregunta es, ¿qué sucede con el plan de descontaminación que finalmente el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad aprobó desde agosto y entiendo que todavía no se puede hacer efectivo y por lo tanto todavía no se está aplicando? Y si no me equivoco, la información no es cerrada, obedece justamente a la teoría de parte de minería algunos reparos. Yo quiero preguntar específicamente si es así, ¿qué sucede con el plan de descontaminación de Calama? Creo que no hay ninguna razón que pueda justificar que una comuna como la de Calama tenga que vivir en un ambiente contaminado. Su aire sobrepasa absolutamente las medidas que debieran permitirse y simplemente no se opera este plan, que se tardó años en formularse y ahora que tenemos aprobado desde agosto por el Consejo de Ministros de Sustentabilidad, entiendo que no se está aplicando o entiendo que habría resistencias por parte de algunas, supongo, empresas mineras. En fin, sería interesante que nos explicara, si no es ahora, para la sesión siguiente, pero yo un tema que no puedo dejar de decirle al ministro presente, senador Proves. Gracias, senadora. Ministro, le ofrezco la palabra para que usted pueda ver si le responde ahora a la senadora Allende o lo dejamos para la próxima sesión.
Gracias, presidente. Buenas tardes, senadora. Un gusto tenerla en la comisión y aprovecho de saludar a todo el resto de los miembros de la comisión y a los asesores. Encantado que conversemos del tema del plan de Calama. Si le parece, podemos recabar todos los antecedentes para efecto de tener una conversación más informal en una próxima sesión, si le parece bien. Por supuesto. Y respecto de... Sí. Termine, ministro, de ahí le damos la palabra al senador García Huidobro. Me quería referir al informe del Senajomín que estamos viendo. No sé si el comentario o la intervención del senador García Huidobro vuelve al tema hoy o es por lo de Calama. No, es por el tema, ministro, así que lo consulto después. Gracias. Gracias, presidente. Nosotros recibimos este informe también, una copia del informe del Senajomín que remitió a la comisión. Solamente a efectos de contextualizar la recepción de este informe, ¿no?, en el marco de la discusión del proyecto de ley. En algún momento, cuando estuvimos discutiendo algunos de los artículos, en especial los que se referían a la protección que se le daría al ambiente periglaciar y al permafrost, en términos de que tenían que entrar, ¿no es cierto?, al sistema de evaluación de impacto ambiental, las actividades o proyectos que se quieran desarrollar en esos lugares, digamos, surgió la preocupación de estar seguros de que no le imponíamos una carga administrativa de obtención de permisos demasiado onerosa a la pequeña y a la mediana minería, sobre todo a la pequeña, que, como sabemos, muchas veces no tiene los recursos necesarios para poder hacer o navegar todos esos procesos de aprobación. Y un poco fue esa la motivación por la cual solicitamos este informe. Lo recibimos, como digo, recién esta mañana. Alcanzamos a conversarlo brevemente con Gino, a que aprovecho de saludar, que está aquí en la comisión de la Dirección General de Aguas. Y yo, presidente, me gustaría hacer dos sugerencias que a la comisión le parece. La primera es que estos números, que es un buen resumen del informe de Senajomín, son el resultado de un mapa que elaboró el Senajomín, según entendemos del informe, en el que se superpone la información, por una parte, de la ubicación geográfica de esas operaciones mineras, y por otra, la información geográfica de dónde están los glaciares, los ambientes periglaciares y el permafrost. Y creo que sería útil para efectos de entender bien el impacto que esta ley podría tener en la pequeña y la mediana minería, sobre todo, que el Senajomín pudiera presentar ese mapa para entenderlo bien. Gino nos decía, Gino puede, por su medio presidente, si usted lo permite, la comisión profundizar, pero Gino decía que él tenía algunas dudas respecto de el criterio que habría usado el Senajomín para definir la altitud a partir de la cual uno puede encontrar permafrost en las distintas zonas del país. Y eventualmente el número, por lo tanto, cree Gino que en principio podría bajar un poco. Entonces que el número de mineros afectados podría ser más bajo del que está acá. Pero creo que es importante entender eso. Entonces, mi sugerencia sería, si a la comisión le parece, que Senajomín primero pudiera exponer ese mapa, ver cómo lo elaboró, y segundo, quizás pedirle a la DGA, Gino, si a usted le parece, que pueda hacer un trabajo con Senajomín para efectos de estar seguro que los criterios que se usaron para elaborar este mapa están técnicamente, digamos, validados por la DGA. Entendemos que el Senajomín trabajó esto también con un experto en glaciares, ¿no? Pero la opinión técnica de la DGA, que es la institución, digamos, oficial, creo que sería importante. Y tengo una duda, presidente, desde el punto de vista de los tiempos de tramitación. Si eso se demora mucho, una opción, porque yo entiendo que el espíritu de la comisión es tratar de avanzar en la tramitación, es que esto se pueda volver a revisar en la Comisión de Medio Ambiente, que entiendo que es el paso siguiente, pero quiero ser transparente, que a mí me parece que hay que profundizar un poco en este análisis antes de cerrar el tema o de dar el capítulo por cerrado, pero se puede hacer en la siguiente comisión también. En la medida, ministro, de que si existe la voluntad de todos los senadores, antes de darle la palabra al senador García Huidobro, es poder resolver el máximo las cosas en esta comisión y después ir a repasar no tanto las cosas técnicas, sino que más bien las cosas ambientales en la Comisión de Medio Ambiente, porque este proyecto tiene como origen haber nacido
en una moción en la Comisión de Medio Ambiente que encabezaba en ese entonces, en su propuesta del boletín, el senador Girardi. Entonces, yo creo que en la medida que podamos ver y tenemos el interés de, uno, en la próxima reunión poder resolver todo lo que quede pendiente y tener la presentación de Cernagiomín por un lado, y dos, aprovechar en esa misma instancia que el director de Cernagiomín nos pueda hacer la presentación del catastro que usted está hablando. Podríamos abordarlo de esa manera, pero tendríamos que ir trabajando teniendo en consideración el oficio que tenemos a la vista, que es la información real, y podríamos modificarlo si así se requiriera en la sesión siguiente, pero tenemos cosas que nos hemos quedado ya como 3 semanas sin poder resolver, como son las indicaciones 29A y 29B. Yo le voy a dar la palabra al senador García Huidobro primero, después al senador Girardi, que vi que escuché su voz por ahí, y a continuación al asesor del senador, como al asesor del senador Girardi y el senador García Huidobro también, que es Ricardo Raza. El senador García Huidobro. Muchas gracias, presidente. Saludar en primer lugar y darle la bienvenida a Isabel. Retornó a su comisión favorita, entre otras. Volví. Así es, y la verdad que el trabajo que realizó Álvaro hay que valorarlo. Yo no sé si te vas a quedar, Álvaro, me parece que te va a otra comisión. Saludar al senador Girardi, a Ricardo, a Juan Carlos, nuestro ministro, a Matías, a Francisco Javier y a Francisca. Mira, yo quiero hacer una consulta que no tiene mucho que ver con esto, pero es parte de la preocupación que tenemos en esta comisión. El tema de la resolución de la hora punta y límite de invierno salió de la Contraloría, ¿ya está resuelto eso o no ha salido? La primera pregunta. Y lo otro, esta comisión siempre ha pedido permanentemente que haya una excepción respecto a las horas puntas con los APR, rurales fundamentalmente, y la sanitaria, porque sin duda es fundamental poder tener... No estén justamente trabajando en épocas que son las más problemas de contaminación, justamente con petróleo. Entonces, si eso ustedes lo siguen evaluando, ministro, perdone que este es otro tema, pero creo que es la oportunidad para consultarlo. Gracias. Gracias, Alejandro. Senador Guido Girardi. Mira, yo creo que lo único que muestra esta información del Cernagiomín que nosotros tenemos razón de establecer este marco regulatorio. Porque este marco regulatorio lo que busca es cautelar justamente un recurso que va a ser el más escaso en la humanidad y en Chile, y todos los escenarios muestran que el calentamiento global, el cambio climático va a afectarnos especialmente a nosotros, y uno de los temas va a ser justamente la falta de agua, la escasez de agua, y por eso la urgencia en proteger glaciares y todo lo que tenga que ver con recursos hídricos. Entonces, a mí no me cambia en nada la necesidad imperiosa de establecer una ley que regule, porque salvo en el caso del glaciar y zona de roca o glaciar blanco, que están absolutamente impedidos de ser intervenidos bajo ningún pretexto, salvo fines científicos y otros que tienen que ver con temas de interés nacional, geopolítico y otros, lo que nosotros vamos a hacer no es establecer una prohibición en esta ley. Lo que vamos a hacer es establecer un marco de protección de aquellos recursos que están hídricos, que están en la zona periglacial y la zona de permafrost, para que la exigencia y la calidad y cantidad de estudios que se tengan que hacer tenga que ver justamente con el recurso hídrico. Entonces, a mí me parece súper preocupante que tengamos tal cantidad de actividades que pueden estar alterando el recurso hídrico, el poco que hay. O sea, a mí lo único que me motiva es a legislar con la más absoluta urgencia. Nosotros no estamos prohibiendo acá, y justamente fue una de las sentidos que tiene esta legislación, fue decir, nosotros no vamos a establecer una protección absoluta a la zona periglacial y al permafrost como teníamos originalmente, y que no va a ser la misma protección absoluta que tiene el glaciar tanto blanco y de roca.
y establecimos un mecanismo de protección a través del sistema de evaluación de impacto ambiental. Yo lo que veo que es urgente hacerlo, mucho más después de ver esto. Ahora, para la pequeña minería, y que yo creo que siempre tiene que ser una prioridad para nosotros, porque la gran minería en Chile es una minería, la mediana minería es una minería millonaria en este país, más aún con el precio del cobre y la potencialidad que tiene Chile. Nosotros estamos trabajando en esta comisión de minería verde con la Comisión del Futuro, con más de 60 académicos científicos de todo Chile. Yo creo que tenemos que hacer grandes avances, pero respecto a la pequeña minería, a mí sí me parece que no se trata de disminuir los estándares y las exigencias, sino más bien de cómo ayudamos como Estado a la pequeña minería para poder estar a nivel y para poder justamente desarrollar este tipo de exigencia o este tipo de estudio de impacto ambiental reforzado o declaración de impacto ambiental reforzado que vamos a plantear. O sea, yo creo que la pequeña minería, más que establecer que va a tener un chip libre no, yo creo que la pequeña minería hay que apoyarla para que pueda desarrollar y para que pueda realizar y someterse y poder cumplir con las exigencias y estándares de intervención. Estamos hablando, yo creo que cada vez más hay más evidencia científica de la gravedad del problema que va a enfrentar particularmente Chile en el cambio climático. Entonces, yo ya hemos dilatado este proyecto durante muchos meses y creo que Chile requiere con urgencia que tengamos una ley de protección de glaciares y regulación de aquellas zonas que tienen recursos hídricos como son la zona periglacial y el permafrost. Y yo creo que los acuerdos que hemos llegado con el gobierno, había una flexibilidad basada en evidencia científica. Incluso en la última reunión establecimos por parte de la senadora Yana Proboste, que yo le encuentro toda la razón a su planteamiento, que no es lo mismo, evidentemente, aun cuando tenga recurso hídrico, un permafrost que está en la Patagonia, donde hay un tema aún de menor escasez de agua que si está en la región de Atacama, donde tenemos ya un grave problema de escasez y que tenga una connotación de que la legislación y el sistema de evaluación de impacto ambiental se haga cargo también de la diversidad territorial y ecosistémica. Pero eso es lo que estamos. Yo creo que esto no requiere ningún tipo de aplazamiento. Yo no me va a cambiar la mirada, una información más o menos de Senajemín. A mí, más bien, me llama a la urgencia de regular y de proteger y establecer mecanismos que regulen y resguarden justamente estos recursos y que al mismo tiempo permitan la actividad, pero una actividad que se tiene que hacer en un marco de conocimiento, de evidencia científica y de regulación. Gracias, senador Girardi. Yo quiero recordar que el oficio que está puesto en pantalla fue algo que se pidió por parte de la comisión, pero nunca con la intención de minimizar lo que estamos haciendo, todo lo contrario. Todos estamos convencidos que hay que hacer una ley de glaciares y tal como lo he planteado en muchas oportunidades, es una buena ley de glaciares que permita proteger y al mismo tiempo que cumpliendo los parámetros se puedan hacer los trabajos cuidando eso. Así que, dicho eso, le voy a ofrecer la palabra. No sé si la senadora Proboste, nuestra presidenta del Senado, quiere sumarse a la opinión de lo que estamos viendo. En pantalla, senadora, está el oficio que pedimos hace una semana atrás a Senajemín con respecto a la categoría de la minería que está en la zona de periglaciar y permafrost. Tiene la palabra, senadora. Muchas gracias, presidente. Yo creo que sería bien importante poder conocer cuáles son los alcances de este convenio. Me llama la atención porque Senajemín opta por tener un convenio con una empresa privada respecto del levantamiento probabilístico de ocurrencia de glaciares, tal como lo señala allí, y no se apoya en la información que tiene la misma Dirección General de Agua, particularmente en toda la unidad de glaciología. Creo que eso sería importante que Senajemín lo despejara. El dato agregado de actividad minera no es suficiente. A mí me gustaría conocer dónde está localizado lo que aquí ellos comparten de pequeña minería artesanal, porque es bien curioso, porque los números pareciera intentar con esa información de establecer como que
es la pequeña minería y la minería artesanal la que afecta a glaciares, donde uno lo ve en los números absolutos, pero los impactos no tienen ninguna comparación. Entonces, creo que esta información solo tiene relevancia en la medida que primero conozcamos la localización de esas actividades de pequeña minería y artesanal, tanto en zonas de glacial, periglaciar y permafrost, y también que señalemos desde el punto de vista de las dimensiones del territorio cuál es la magnitud que tienen esos proyectos, porque, claro, 48 proyectos versus 10 de la gran minería, desde el punto de vista del número absoluto, pareciera que aquí la carga de la prueba está en la pequeña minería y minería artesanal, y para quienes conocemos el territorio sabemos que eso no es así. Nosotros, presidente, queremos insistir en la necesidad de poder establecer un criterio de diferenciación en aquellos territorios, como particularmente en el caso de la región de Atacama, que exista una prohibición respecto de proyectos de inversión en el ambiente periglaciar, definiendo como desde el punto de vista espacialmente por los límites de la cuenca glacial, que era algo que el profesor Ferrando también había señalado, salvo en caso de corredores internacionales, los cuales deberán presentar, por cierto, los correspondientes estudios de impacto ambiental y reiterar lo que ya hemos señalado en otros artículos respecto de actividades de investigación. Pero nos parece importante que se incorpore el concepto de la cuenca glaciar desde el punto de vista del sector de montañas que están presentes en glaciares de cualquier tipo, sean cumbres, mesetas o valles, y esta delimitación se establecerá de acuerdo a la propuesta de indicación que nosotros hemos elaborado también por el límite inferior de las morrenas de los frentes glaciares, y en el caso de valles por las líneas de cumbres que los delimitan hasta el límite inferior del frente morrénico adyacente frente al glaciar. Pero nos parece fundamental que exista una protección clara y que estén prohibidas los proyectos de inversión en el ambiente periglaciar en regiones como la nuestra. Eso, presidente. Gracias, senadora. Yo le había ofrecido la palabra a Matías y a Ricardo, no sé si están ahí, porque no tengo la pantalla completa de quiénes están. No sé si alguno de ellos quiere intervenir. Están los dos, presidente. ¿Perdón? Están los dos, tanto Matías como Ricardo. ¿Quieren intervenir alguno de ellos? Yo no los veo en pantalla porque sí. Presidente, acá Ricardo Irarrázaval. Gracias, Ricardo. Sí, no, cortito, solamente un poco, bueno, más allá de la discusión técnica respecto a los números, ¿no es cierto?, que plantea la senadora Provost, en el sentido de, claro, la extensión de los proyectos, ¿no es cierto?, eso es el número de proyectos. Lo que sí yo creo que es relevante, especialmente para la discusión de los artículos transitorios, es ver el efecto, en el fondo, de esos artículos, especialmente en la pequeña minería. O sea, al fondo, que son proyectos que sus umbrales no ingresan al sistema de relación de impacto ambiental, entonces un poquito en virtud de esto tendrían que ingresar. Estoy hablando específicamente del ambiente periglacial. Y eso un poco habría que ver el fondo la forma de apoyar en el fondo, o sea, ver cómo, señor Girardi, cómo un poquito apoyar a esa pequeña minería en fondo para que pueda llevar adelante estos proyectos. Pero un poquito yo creo que es bueno tener claridad en el fondo que efectivamente se va a producir un cambio en la regulación actual de la pequeña minería con este proyecto. Ahora, son, como está en la tabla, ¿no es cierto?, serían 26 proyectos, pero no diferencia entre glaciar y periglaciar. Yo supongo que si pequeña minería es muy difícil en el ambiente, en las zonas de glaciares, debería estar en el fondo del ambiente periglaciar. Pero yo creo que va a ser muy bueno un poco para tenerlo a la vista, para ver si hay que generar algún tipo de regulación especial de apoyo a esta pequeña minería. Gracias, presidente. Gracias, Ricardo. Matías. Gracias, presidente, por su intermedio. Si se pudieran proyectar la propuesta de la senadora Provost y la propuesta que habíamos mandado nosotros, porque son bastante diferentes, respecto de los números y de los distintos sistemas que se presentan acá en términos de gran, mediana y pequeña minería, sería interesante ver cómo afectarían a grosso modo tanto pequeña, gran y mediana minería respecto de las distintas propuestas que hay.
pero con los números reales, como dice la señora Proboste, viéndolos con las dimensiones que estima la Dirección General de Agua, porque al final es la Dirección General de Agua el órgano al que nosotros estamos asignando la responsabilidad de determinar cuáles son esas áreas de intervención, ¿no? Si le parece, presidente, empecemos ya en consecuencia con la discusión de las indicaciones y de las propuestas que se han formulado para complementar las indicaciones 28A y 29A que se refieren, 29A y 29B, que se refieren para los artículos 6 y 7. Si a usted le parece. Okay. Póngala en pantalla, secretario. Sí, vamos a poner en pantalla las propuestas que nos han hecho llegar hace un momento María Ortiz. Hay una propuesta que es para agregar 2 incisos finales al artículo 6. Vamos a esperar que la proyectemos. Matías, una consulta. Luego tú indicas que hay una propuesta para el inciso finales para el artículo 6 también, pero eso es del 7. Que tengo entendido que para el 6 no hay otra diferencia, porque es ya para el tema de permafrost. Entiendo que la propuesta de la señora Proboste iba hacia el artículo 6 y la propuesta que levantó la mesa era hacia el artículo 7, porque el artículo 6 es... Sí, así lo entiendo yo también. Vamos a esperar esperamos, presidente, que se proyecte para leerla. Sí. Perfecto. Ahí está la proyección. La primera... Leo, si puedes ir a la anterior, la que dice para el artículo 6, que empieza con están prohibidos. Se pueden agregar 2 incisos finales al artículo 6. Ahí se va a proyectar nuevamente. Porque la que estaba proyectándose, presidente, era para el artículo 7, para los ambientes, para las zonas de permafrost. Ahí está. Ahí está, presidente, la propuesta que efectúa la senadora Proboste, para agregar los incisos finales que están ahí proyectados para el artículo 6. No sé si quiere que los lea o cada uno los lee, presidente. Como usted dispone. Léalo, secretario. Perfecto. La propuesta es la siguiente, entonces, agregar a los incisos finales del artículo 6 los siguientes incisos finales. Están prohibidos los proyectos de inversión en el ambiente periglaciar de las regiones de Antofagasta, Atacama, Coquimbo y Valparaíso, definido territorial o espacialmente por los límites de la cuenca glaciar, salvo en el caso de corredores internacionales, los cuales deberán presentar los correspondientes estudios de impacto ambiental. También se podrán desarrollar actividades deportivas y proyectos de investigación, los que deberán someterse a evaluación del impacto ambiental, de acuerdo con lo establecido en los artículos 2, letra J, de la Ley 19.300, a través de un estudio de impacto ambiental, presumiéndose que se generan los efectos de las letras B, D y E del artículo 11 de este cuerpo legal. El segundo inciso que se propone agregar dispone que se entiende por cuenca glacial todo aquel sector de montaña que presente glaciares de cualquier tipo, sea en cumbres, mesetas o valles, cuya delimitación se establecerá por el límite inferior de las morrenas de los frentes glaciales, y en el caso de valles, por la línea de cumbres que lo delimita, y hasta el límite inferior del frente morrénico adyacente al frente del glaciar. Esa es la indicación por la propuesta de la señora Proboste. Después con la palabra con respecto a la indicación hecha por la señora Proboste. Presidente. Senadora. Presidente, la propuesta es bien autoexplicativa, porque en general lo que dice es que se establece una categoría de prohibición en un territorio, tal como actualmente lo tiene la discusión respecto del Código de Agua, entendiendo que la situación territorial no es la misma a lo largo de... Y cuando se refiere a la excepcionalidad, en este caso, salvo los corredores internacionales, está referido a los caminos existentes que conectan, porque nosotros entendemos que eso ya es una situación aún más compleja. Muchos de esos ya son caminos internacionales que pasan necesariamente por los valles y no tenemos forma de cambiarlos a otra parte. Esa es la única excepcionalidad.
Gracias, senadora. Ofrezco la palabra. Senador Girardi. No, yo creo que sería interesante poder mirar en una simulación para que todos entiendan lo que esto significa. No, yo no tengo problema con la indicación en el sentido de que lo importante es la definición de lo que sería la cuenca glaciar. Tampoco se está hablando de todo el territorio, se está hablando de una cuenca glaciar que está definida ahí. Y habría que, yo creo que sería interesante tomar algunos ejemplos y ver cómo se materializaría esta propuesta. Ok. Ministro. Presidente. Sí, Alejandro. Sí, yo quiero consultar respecto de lo que son las veranadas de animales. E inclusive la situación, por ejemplo, de cuando se habla de valles o mesetas, efectivamente en muchos lugares hay, y como eso solamente habla de actividades deportivas y proyectos de investigación, entonces me gustaría consultar qué pasaría con lo que es la situación de ganadería que está en la alta cordillera. Gracias. Senadora. Presidente, lo que efectivamente tiene esta propuesta es una norma de protección de la provisión del agua. Por lo tanto, no tiene ningún inconveniente con lo que ha planteado el senador García Huidobro. Es más, las veranadas son actividades muy ancestrales y que muchas veces se ven también fuertemente limitadas por acciones productivas. Así es que nos parece que esta indicación conversa perfectamente con actividades de ese tipo. Gracias, senadora. Que las veranadas no son proyectos de inversión, entonces nos parece que refuerza la idea y la preocupación que tiene el senador García Huidobro. Ofrezco la palabra. Ministro. Gracias, presidente. Nosotros ya no habíamos tenido acceso a la indicación y solamente la vimos recién cuando la pusieron en pantalla y la leímos. Ahora ya no está en pantalla, pero de lo que alcancé a retener de la lectura, me surgen a mí varias dudas. La primera es por qué esas regiones, o sea, cuáles son los criterios para definir las regiones, porque las regiones, como sabemos, son límites administrativos establecidos con criterios distintos de los criterios ambientales, por ejemplo. Entonces esa numeración no incluye la región de Tarapacá, por ejemplo, o de digamos, la región de Arica y Parinacota. ¿Por qué Antofagasta al sur? O sea, ¿cuál es el criterio objetivo por el cual se definen estas regiones y no otras? Después tengo una duda respecto de la consistencia de esta redacción con el resto del proyecto, en el sentido de que lo que habíamos definido después de una discusión muy larga era que las actividades deportivas, proyectos de investigación y otras, porque era una enumeración que discutimos latamente en la comisión, si recuerdan, de qué actividades incorporar y no incorporar, este listado de actividades distintas. Pero no solamente el distinto listado de actividades, que tiene un tratamiento distinto, sino que el tratamiento distinto que se le da es más oneroso, en el sentido de que lo que nosotros habíamos dicho es que, por ejemplo, las actividades científicas o de investigación, que en general se desarrollan precisamente para cuidar los glaciares o el ambiente periglaciar, digamos, no necesitan ninguna autorización especial para realizarse, porque precisamente están pensadas en protegerlo. Y aquí esta indicación lo que hace es que las obliga a hacer una evaluación de impacto ambiental. Entonces, si yo entiendo bien esta redacción, si algún equipo científico quisiera desarrollar una actividad de investigación en un glaciar, tiene que hacer un estudio de impacto ambiental y se va a presumir que genera ciertos efectos sobre los glaciares. A mí me parece que eso es contraproducente, pero de nuevo, estamos haciendo una primera lectura de esta indicación, con el propósito que esa excepción que discutimos, como digo, latamente buscaba generar. Entonces,
esas son como las primeras reacciones. La definición de la cuenca glaciar, no sé, Gino quizás podría profundizar en eso. Yo, de la primera lectura, me parece que es consistente con la definición de cuenca que se había hecho, pero no estoy seguro, es una cosa más bien técnica. Pero mi preocupación principal es, en términos resumidos, presidente, es que me parece que, entendiendo el espíritu de la indicación y la preocupación de la senadora, me parece que habría que entender bien por qué son esas regiones y no otras, y entender cómo logramos que una indicación sea consistente con la lógica que le hemos dado a todo el proyecto a lo largo de su tramitación, que ha sido, como hemos dicho, larga y bien compleja en algunas partes, en el sentido que es un tema delicado, técnicamente difícil, digamos, ¿no? Y nosotros en algún momento en la sesión anterior habíamos hablado de una opción alternativa, ¿no? Que era tratar de darle una protección especial a las zonas áridas y semiáridas, que entiendo que quedarían dentro de esa definición las regiones que están ahí, o aquellas porciones de esas regiones que son áridas y semiáridas, que es una definición más anclada en un criterio ambiental que en un criterio administrativo que obviamente está pensado con otra lógica. Pero esas son mis reacciones así, primeras, presidente, de una primera lectura. Presidente. Sí, gracias, ministro. Senador Allende, tiene la palabra. En primer lugar, mis disculpas si puedo equivocarme, digamos que me vengo recién integrando, pero a mí me surge la siguiente duda. Primero, yo creo que es súper importante el propósito de proteger incluso el permafrost. En el caso de la región de Valparaíso, prácticamente es responsable de aportar casi el 30% del agua que podría captarse en un año seco. Entonces, hay que buscar los mecanismos de protección. Ahora, dicho eso, yo tengo dudas porque no es lo mismo decir prohibir, aparte, entre paréntesis, me parece bien la observación del ministro en cuanto a qué pasa con la investigación científica. Yo creo que siempre hay que darle todas las facilidades para que avancemos justamente en un mayor conocimiento y cualquier decisión futura tenga justamente los fundamentos que nos pueda permitir esa investigación científica. Pero más allá de aquello, la duda es si uno dice prohibir o tiene que ir a evaluación, al entrar al sistema de evaluación ambiental. Y lo más probable es que no sea solo una declaración, sino que sea el impacto. Porque claro, uno si solamente lo deja como prohibición, yo no sé, por ejemplo, de manera muy específica, quiero ser bien clara, de preguntar, por ejemplo, esto afecta no lo que esté hoy día, pero incluso eventualmente los proyectos importantes que tiene Codelco, entre otras cosas, Andina, que yo sé que fue completamente modificado uno, pero de todas maneras, yo sé que tenemos que avanzar hacia una minería subterránea, eso queda claro, pero de todas maneras no es menor. Quiero saber, porque una de las mayores reservas que supone que tenemos está basado es una sola cuenca para empezar, que es bien compleja. Lo que tiene Andina con Anglo American es una sola cuenca, así que de partida ya eso es difícil. Estamos hablando de una empresa pública y una empresa privada, pero además de aquello, quiero saber si eso, por ejemplo, significa que estaría prohibido cualquier acción, la que se está realizando hoy día, pero que supone que son proyectos que tienen proyección por años. No se hace un proyecto para un año, son proyectos obviamente que son inversiones mayores y son proyectos complejos. Entonces quiero saber cómo hablan. Entonces, la necesidad de proteger está clara. La región de Valparaíso es muy vulnerable. No necesita ser área para demostrarse lo vulnerable que es. Y en este ciclo de sequía, además, ¿para qué decir el interior? Como se ha visto, y hemos estado a punto, digamos, en tiempos pasados de haber tenido incluso provisiones de uso de agua, digamos, agua potable, porque simplemente estábamos a punto de llegar a aquello, pero bueno, afortunadamente ciertas inversiones últimas han permitido, o algunos episodios han permitido que no sea así. Pero entonces, en concreto, ¿queremos proteger? Sí. ¿Cuál es la mejor manera? Y esa manera, ¿cómo habla entonces con lo que ya existe hoy y lo que son proyectos que tienen una proyección en el tiempo, que no es menor y que tienen importancia para la región? Entonces yo quiero entender, porque
una cosa que me digan provisión y otra cosa que me digan se somete necesariamente a evaluación de impacto ambiental o entra al servicio de evaluación si es por una declaración o si es por evaluación del impacto. Eso es lo que me interesaría saber. Gracias, senador Allende. Ofrezco la palabra. Presidente. Senadora Proboste. No, presidente, a mí me parece que es bien importante la reflexión de la senadora Allende, porque efectivamente esta discusión de este proyecto de ley, como lo ha planteado también el senador Girardi, se ha extendido más allá del mandato que esta comisión tenía inicialmente. Y ha estado además muy contaminada de muchos mitos, como por ejemplo que aquí se va a cerrar toda la industria minera, que no van a poder funcionar los centros de esquí, que van a tener que cerrar, que no se pueden realizar proyectos en ciudades como Punta Arenas. Nada de eso es efectivo. De hecho, las indicaciones que dan cuenta en este proyecto de ley contemplan una serie de excepciones para actividades científicas, actividades de deporte, recreación, y consideran la protección del permafrost y el ambiente periglacial en una forma que a nosotros nos parecía que era insuficiente en algunos territorios. Y cuando el ministro dice, ¿por qué eso? ¿Por qué eso puede ser considerado una arbitrariedad? No, porque como nosotros lo hemos visto respecto a la propia tramitación del Código de Agua, hay elementos que son diferenciadores. Yo en el caso de Atacama hay más de 700 hectáreas sobre una superficie de 88 kilómetros cuadrados, y el estado de indefinición en que se encuentra esa protección de glaciares da origen a situaciones que son muy complejas desde el punto de vista inclusive de la paz social. Y por eso que nos parece que nosotros ya hemos acogido un conjunto de excepciones, de los cuales la senadora Allende lo manifiesta una reflexión que es muy importante. Y establecimos excepciones desde el punto de vista científico, pero lo que señalamos en esta indicación, porque en el conjunto de las otras indicaciones se establece con mucha claridad todo un conjunto de protecciones y de excepciones también, particularmente en actividades científicas, para que tampoco aquí se establezca como este mito de que no se van a poder realizar. Sin embargo, lo que nosotros decimos es que respecto de permafrost, lo que hoy día lo que estamos pidiendo es que en aquellos proyectos de inversión el ambiente periglacial en estas regiones esté absolutamente protegido. Porque la senadora Allende dijo algo en su intervención que a mí me parece muy relevante, y ella lo conoce muy bien en esta región. Escuchabas el día viernes de esta semana o jueves de esta semana el informe de la Universidad Católica de Valparaíso, en donde decía que el 90% de la agua que se consume en el Gran Valparaíso proviene de los glaciares. Entonces, tiene que ser una preocupación, y lo ha sido. De hecho, la senadora es parte activa de esta moción parlamentaria, que es la que más ha avanzado en la discusión parlamentaria de todas las que se han ingresado en nuestro país, y tiene que ver con acelerar estas discusiones que son importantes, que le hacen bien a nuestro país y que tiene como propósito, particularmente la indicación nuestra, incorporar el concepto también de cuenca glacial y proteger en ese sentido respecto del ambiente periglacial. Todas las otras distinciones, hoy día también se han establecido excepciones con rigurosidad a partir de estudios de impacto ambiental. Pero en este caso particular, lo que nosotros decimos, en estas cuencas necesitamos tener un sistema de protección de una escala mayor. Eso. Gracias, senadora. Presidente. ¿Te la palabra? Sí. Por su intermedio, presidente. Matías, perdón, que no te veo en pantalla. Ahí sí. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Por su intermedio. Yo voy a hacer solamente apreciaciones de carácter procesal, ¿no? De forma de este artículo, porque como había dicho la semana pasada, al final los legisladores son ustedes, y ustedes tienen que optar cuál de las opciones o cuál de las alternativas de protección escogen. Solamente entonces quedan algunas consecuencias que genera este artículo y que podrían mejorarse dentro de la lógica del mismo artículo, de la misma indicación.
Lo primero es que esta indicación es sobre el ambiente periglaciar, no del permafrost. Así que habría que aclarar eso, que los efectos que está generando, por lo menos que dice esta reacción que está generando, es solamente del ambiente periglaciar. Si el objeto es la territorialidad y el ambiente seco, yo recomendaría también incluir la región primera y creo que es la 15ª, no recuerdo cómo quedó la división política ahí, pero en el fondo la parte norte del país también debería quedar incluida, y también la región metropolitana por el concepto de la desertificación, hoy en día estaría incluyendo esa región. Lo segundo que es importante sería que donde dice cuenca glaciar debería ir el punto aparte y debería ser, salvo en el caso de los corredores ambientales, eso debería quedar después de se podrán. O sea, se podrán desarrollar en corredores ambientales, porque si no queda una contradicción, que es que la actividad científica y deportiva requiere estudio ambiental y la actividad que se pueda hacer en los corredores internacionales, como serían intervenciones más de mayor envergadura. ¿Senador? No sé si se escucha. Yo escucho a Matías, por lo menos yo escucho. Lo que decía es que, si estoy entendiendo bien, los corredores internacionales se refiere principalmente a las carreteras, a los pasos de energía, gasoductos, etc. Esas son las excepciones que estaría entendiendo. Entonces, sería prudente que eso quedara bajo la excepción que está después del punto seguido, que dice también se podrán desarrollar otras actividades, porque así también se someten ellas a evaluación de impacto ambiental y no quedan excluidas, como sería en este caso, que queda excluida de todo tipo de protección. Lo último es, en este mismo artículo, nosotros hablamos del problema que era generar la presunción del estudio de impacto ambiental, porque rompe un poco la lógica del sistema de evaluación de impacto ambiental, que es una de las consecuencias, que en efecto, cuando uno hace un estudio de impacto ambiental es porque está declarando que se van a producir dichos impactos. Entonces lo que hace es evaluar cuáles son las medidas de mitigación, de compensación, etcétera, para poder hacerse cargo de esos impactos. En este caso habría que volver a la lógica que habíamos puesto en el mismo inciso de, si es que no existe dicho impacto, que se haga un estudio o un seguimiento de variables, y si llega a existir, que quede limitado sin las compensaciones, ¿no? Aunque eso tendría que evaluarse, porque como es ambiente periglaciar y no ambiente glaciar, tendría, dentro de la lógica de proporcionalidad, se podría incluir, debería ser menos que la protección del glaciar, ¿no? Y lo último es que el inciso segundo, por temas de forma, debería ser una indicación al artículo segundo, si no me equivoco, que es donde están las indicaciones, o sea, las definiciones, y no dentro del mismo inciso, solamente para no romper la lógica del proyecto de cómo está estructurado. Dentro de eso podría quedar, creo que son todas mis observaciones. Si lo tienen a bien mientras nosotros seguimos viendo esto, tú, Matías, ¿podrías preparar cómo quedaría, de acuerdo a lo que nos dijiste, y poderlo compartir? Presidente. Sí, adelante, Alejandro. Si no, solamente consultarle a Matías si él tiene alguna propuesta alternativa redactada. Presidente, un poco, sí. Permite, era un poco hacia donde iban mis observaciones, en el sentido de quería saber si estamos conjugando lo mismo, si es decir, provisión o protección vía evaluación ambiental, necesariamente, digamos, que puede ser, como dije, de impacto o declaración, pero una evaluación ambiental. Entonces, yo quiero saber cómo, si, porque vuelvo a lo que ya expresé, no me quiero repetir, ya lo dije, digamos, la importancia que tiene para la protección, evidentemente, por una región, por ejemplo, Valparaíso, pero al mismo tiempo necesito saber, digamos, si con esto proyectos que son de mediano y largo plazo, digamos, quedan afectados o no quedan afectados. Una cosa es prohibir, otra cosa
es obligarlos a una evaluación de impacto ambiental donde lo que se busca obviamente es proteger y por lo tanto mitigar o simplemente prohibir ciertas acciones que efectivamente por algo, si es una evaluación de impacto ambiental, va a tener que tener una resolución, y una resolución significa que tendría que ser compatible, digamos, con los estándares que nosotros exigimos. Entonces, me gustaría mucho entender bien, porque efectivamente quiero saber si hay otra alternativa o esto es, no sé, yo vuelvo a reiterar que puede que yo me esté equivocando, pero es como la lectura que yo le estoy dando, entendiendo la enorme importancia que tiene para una región, por ejemplo, en el caso de Valparaíso, pero de todas maneras quiero saber, porque hay la necesidad de proteger y al mismo tiempo existen, eso está tanto en la región metropolitana como Valparaíso, existen proyectos en curso y ambos, minería pública y privada, tienen proyectos bastante estratégicos con un nivel determinado de expansión. Y eso incluso está proyectado, digamos, porque se va invirtiendo recursos públicos para que se puedan llevar a cabo, a pesar de la modificación que existió, pero existe de todas maneras proyectos de otra índole, pero es igual de esa zona, digamos, que ya no está el original que se tenía del proyecto Andina. Entonces me importa mucho, yo no sé si el ministro de Minería tiene una respuesta en este momento y me puede ayudar a aclararme. Sí, gracias, senador. Es súper importante entender ambiente periglaciar en este caso para los proyectos que ya existen, ¿qué significa? Gracias. Primero hay una consulta que hizo el senador García Huidobro, a ver si hay una propuesta alternativa a la senadora Proboste. Segundo, me está pidiendo a continuación de eso la palabra Ricardo Raza y después el ministro. Así que, Matías, no sé si tú le puedes responder al señor García Huidobro. Sí, no hay una propuesta distinta mía, sino que se conversó en la mesa con los asesores y el Ministerio de Minería la semana pasada, si no me equivoco, y se llevó a un texto que, igual que esto, recoge las indicaciones que se habían dado durante la discusión, que es la potestad de la Dirección General de Agua de hacerse cargo de los elementos hídricos o del recurso hídrico en el periglaciar, o sea, en el permafrost. No es en el artículo 6 como la indicación de la senadora Proboste, sino en el artículo 7 precisamente, porque el concepto es que el permafrost está definido como un suelo con bajas temperaturas, y nosotros decimos, adicionalmente, para esos suelos con bajas temperaturas, si es que tiene un contenido hídrico, debería haber también un permiso sectorial de la Dirección General de Agua, que también lo mandamos a la Secretaría, que fue lo primero que se proyectó por el secretario. Matías, entonces estamos hablando de la indicación 29B en la columna cuarta, ¿cierto? Donde dice artículo 7º. Claro, ahí hay un error del artículo, ¿no? Porque debería ser artículo 7º. Más abajo decía, quedará de esta manera, sí, y se ponía otro artículo, pero es en el artículo 7º. Ok. Eso, en el comparado, está lo que acaba de plantear Matías un rato atrás, para que lo puedan ver. Mientras tanto, le doy la palabra al asesor Ricardo Raza, su secretario. Gracias, presidente. Y por su intermedio, quizás también para poder responderle a la senadora Allende respecto a sus inquietudes. La propuesta que se presenta, en el fondo, es una extensión del artículo 5º, que era el que establecía la prohibición para ejecutar proyectos, salvo algunas excepciones muy específicas, en glaciares. Lo que hace esta indicación es extender esa prohibición a proyectos de inversión, ¿no es cierto?, a un ambiente territorial que al parecer sería un poco diferente a la definición de ambiente periglacial, o sea, es una suerte como de subconjunto del ambiente periglacial como cuenca glacial. Entonces, ¿qué ocurre justamente en ese sector en el cual no hay glaciares, ¿no es cierto?, porque ya tenemos la prohibición del artículo 5º, de alguna manera se generaría una prohibición para cualquier actividad o proyecto de inversión. Eso, de alguna manera, rompe con la discusión que habíamos tenido acá en la comisión de tener una suerte de gradualidad, en que, claro, se reconocía el valor de los glaciares per se, desde una lógica territorial, con una protección total, que era su correlato en la prohibición, ¿no
¿no es cierto? Y luego ir avanzando hacia una gradualidad, primero el ambiente periglacial, ¿no es cierto? Y luego el permafrost, generando distintos requisitos y generando no solamente la obligación de ingresar al sistema de impacto ambiental, sino además de a un CIA totalmente robustecido. También se prohíbe las medidas de compensación que podían tener algún tipo de efecto en los glaciares. Esa era un poquito la lógica que se planteó en la discusión, en las sesiones previas y un poquito en la comisión esta que hubo de asesores. No estaba el asesor también de la senadora Provost, también cabe señalar. Ahora, el proyecto de ley además contempla una retroactividad respecto a los proyectos que ya están funcionando. Entonces, esa retroactividad no solamente se daría para eventuales proyectos que están actualmente interviniendo algún tipo de glaciar, sino que en virtud de esta indicación también para todos los proyectos, ¿no es cierto?, que están en este ambiente periglaciar. Y ahí, desde el punto de vista de técnica legislativa, y también siguiendo un poco lo que decía Matías, hay que definir muy bien, porque hay una confusión en las definiciones, ¿no es cierto? O sea, ¿qué es lo que vale, la cuenca glacial o el ambiente periglacial respecto a esta indicación? Y eso obviamente llevarlo a lo que son las definiciones. De lo que veo yo, más que ambiente periglacial, esta prohibición se daría única y exclusivamente respecto a la cuenca glacial. Y habría que definir muy bien la cuenca glacial, entender muy bien cuáles son esas cuencas glaciales, para saber al fondo qué tipos de proyectos de inversión ya están funcionando, ¿no es cierto?, serían afectados por esta prohibición. De alguna manera genera este efecto retroactivo, por lo tanto todos los permisos obtenidos en forma previa, ¿no es cierto?, de alguna manera ya no estarían autorizados a esos proyectos a seguir funcionando. También esto tiene consecuencias desde el punto de vista de la evaluación ambiental de proyectos, porque efectivamente si uno prohíbe proyectos en este ambiente periglacial, de alguna manera sustrae la gestión ambiental a la posibilidad justamente de poder compensar en temas hídricos y con porcentajes mayores a proyectos que se desarrollen en esta zona. Obviamente va un poquito contra la lógica de la provisión del recurso hídrico, si ese es el bien jurídico protegido. La lógica de los glaciares, cuando se genera esta prohibición en glaciares, se sabe que más allá de la provisión hídrica, lo importante es el glaciar per se, ¿ya? Y ahí hubo un acuerdo en la comisión, ¿ya? Ahora, un poco por eso la gradualidad respecto al ambiente glaciar y el permafrost, entendiendo que la importancia de esos dos ambientes está también por el tema hídrico. Y eso un tema que tenía que ser gestionado ambientalmente a través de una evaluación ambiental, como yo decía, robustecida. Entonces, nosotros entendiendo un poco lo que mencionó la senadora Provost en la comisión pasada, lo que habíamos pensado con Matías era más bien tener una especie como de disminución de la discrecionalidad respecto a generar un permiso especial justamente al tema hídrico, ¿no es cierto?, respecto a proyectos, ¿no es cierto?, en permafrost, que también puede extenderse al ambiente periglacial, para que justamente en las regiones que tengan una situación de mayor aridez, ¿no es cierto?, bueno, haya una tutela mucho mayor del Estado para no solamente evaluar sus proyectos, sino que además, en el fondo, asegurar que no exista ninguna afectación del recurso hídrico. ¿Ya? Ese un poquito era el sentido de esta, entre comillas, propuesta alternativa, ¿no es cierto?, pero que básicamente fue la discusión que se dio entre los asesores. Gracias, presidente. Gracias, Ricardo. Le voy a dar la palabra al secretario para que nos haga una relación de lo que expuso Matías con respecto al documento que está en pantalla, y posteriormente le doy la palabra al ministro que me la haya solicitado. Secretario. Gracias, presidente. Sí, efectivamente, solamente resumir de que Matías Ortiz ha hecho 4 propuestas para la propuesta que a su vez había hecho la senadora Provoste. La primera era que la comisión determinara si era pertinente incluir otras regiones del país en razón de la desertificación, que sería la región de Arica y Parinacota, la región de Iquique y también la región metropolitana. Esa es la primera propuesta que hizo él. Luego, en el primero de los incisos que propone agregar la senadora Provoste, era trasladar la frase, salvo en el caso de los corredores internacionales, a la parte siguiente o al segundo párrafo de este inciso, de tal manera que te dijera, también se podrán desarrollar en los corredores internacionales actividades deportivas y proyectos de investigación, y después sigue el inciso tal cual está, y luego ver una redacción para la parte final que se refería a la presunción de la declaración del impacto ambiental. Esa sería la tercera propuesta. Y finalmente la cuarta era trasladar el último inciso que propone la senadora Provoste, referido a la definición de la cuenca glacial, al artículo 2 como una nueva letra de este artículo 2, que ya fue un artículo que la comisión había
resuelto. Eso, presidente, en resumen, las propuestas que se ha efectuado por Matías Ortiz. ¿Gente? Senadora, tiene la palabra. No, presidente, a mí me parece bien la propuesta que ha señalado Matías, queda tal cual y se lleva la definición al artículo correspondiente, no tengo dificultad. Gracias, senadora. Con los aportes a Matías. Secretario, A nuestro equipo. Nuestro ministro nos está pidiendo si puede poner en pantalla el trabajo que se había hecho antes por Matías y Ricardo, para poderlo ver, la propuesta que habían hecho ellos. Para el permafrost. Efectivamente. Lo hago inmediatamente, presidente. Presidente. Ministro. Si me permite solamente responder lo que planteó la senadora Allende. Yo comparto su preocupación en el sentido de que aquí nosotros, todo lo que hemos estado legislando en este proyecto, compartimos el propósito, que es proteger a los glaciares. Entendemos que es una reserva hídrica esencial, sobre todo en las zonas más áridas, y ese fue un punto muy valioso que hizo ver la senadora Proboste en las últimas sesiones. Pero hay que velar porque no sea una provisión absoluta, y eso es un poco la gradualidad que se había trabajado durante varias sesiones y que resumió bien Ricardo. Es decir, en los glaciares, para decirlo en simple, no se puede hacer nada, salvo actividades, digamos, científicas o deportivas, etcétera. Y en el ambiente periglaciar y el permafrost hay que pedir un permiso, o sea, hay que ir al sistema de evaluación de impacto ambiental. Eso en resumen, ¿no? Y lo que yo entiendo que Matías con Ricardo habían conversado como una potencial forma de recoger la preocupación de la senadora Proboste, es que respecto de ese tratamiento que se le da a las actividades y proyectos en el ambiente periglaciar y el permafrost, es decir, que tengan que entrar al servicio de evaluación de impacto ambiental, no solamente tengan que cumplir con ese requisito, sino que además tengan que obtener un permiso especial de la DGA para efectos de asegurar que esas actividades o proyectos no generan un efecto negativo, digamos, significativo desde el punto de vista del aporte hídrico que hacen estos objetos de protección a las cuencas, ¿no? Y esa es una manera de abordar la preocupación de la senadora Proboste, que no tiene, o sea, no nos impone el desafío de trabajar desde cero, digamos, así, un artículo, porque las horas que hemos invertido en los artículos 5, 6, bueno, todo el proyecto, ¿no? Pero en estos artículos específicos ha sido muchas horas, y se ha logrado un buen texto, creemos, con concesiones de todas las partes. Y esa visión permite recoger ese tema, esa preocupación, pero sin rehacer el artículo y sin generar, digamos, los problemas que se han mencionado. Entonces, no sé si pudiéramos ver ese texto y ver si eventualmente podemos generar un consenso en torno a eso. Rafael. Gracias, ministro. Sí, senador Girard. Mira, yo creo que no debiéramos votar hoy día porque debiéramos ver un poco, modelar esto, qué es lo que significa. Porque vayamos descartando temas. Nosotros hicimos una ley que lo que buscaba era proteger fundamentalmente los glaciares de roca, los glaciares blancos, que son los principales aportes de agua, y eso está resuelto. Tenemos una ley que, además de la retroactividad, como se ha señalado acá, establece las sanciones penales, establece el glaciar blanco de roca como un bien nacional de uso público, o sea, tiene un estándar de protección que es inviolable y solo se permiten actividades que son obvias, que ya las definimos, que tenemos un acuerdo. El punto acá, y creo que tenemos que definirlo en función también de mirar un poco qué es lo que significa, son dos alternativas. Una alternativa, que es la que habíamos venido discutiendo, porque todos partimos de un principio de gradualidad, en el sentido que no se le va a aplicar lo mismo
una protección absoluta, por ejemplo, a un suelo congelado que pueda estar en la ciudad de Punta Arenas, sería un absurdo. Entonces, evidentemente, tiene que haber una gradualidad. Yo no puedo decir voy a proteger el permafrost igual, porque el permafrost puede ser permafrost sin agua y además ser fuera del contexto de un glaciar. O sea, hay muchos territorios de Chile que tienen permafrost y ni siquiera hay un glaciar mediante, no forma parte de un ecosistema glaciar. Entonces, lo que establecimos, y yo creo que tiene que quedar claro, cuando uno dice que se somete al sistema de evaluación de impacto ambiental, es un sistema de protección. Eso un sistema de no protección sería justamente decir no tiene ninguna exigencia de ningún tipo. Entonces, lo que habíamos planteado, habían distintas alternativas. Un escenario es establecer una regulación de la zona periglaciar y el permafrost a través de lo que se había denominado un estudio de impacto ambiental reforzado. O sea que fue un estudio de impacto ambiental, no una declaración, con todos sus componentes, pero además con exigencias adicionales, y además con retroactividad, y además con la obligación de paralizar inmediatamente la actividad en la eventualidad de que pudiera ocurrir algún tipo de situación que dañara al glaciar o al blanco o el glaciar de roca, y que además tenía que considerar los impactos, lo relacionado con los aspectos hídricos. Lo segundo es que aplicamos el mismo criterio para la zona de permafrost. Dijimos, mira, para la zona de permafrost vamos a establecer un sistema de protección a través del sistema de evaluación de impacto ambiental, donde para el permafrost lo esencial, además evidentemente de que pueda estar en relación su intervención con un nivel o alguna posibilidad siquiera de afectación de un glaciar, pero fundamentalmente en el caso del permafrost, digamos, ir a ver si tenía agua o no tiene agua, porque proteger un permafrost que es tierra congelada no tiene ningún sentido. Ese es un camino a través de un sistema de evaluación reforzado. El segundo camino es y establecer exigencias más elevadas todavía en ciertos ecosistemas que uno pudiera considerar que tiene potenciales escasez de recursos hídricos hoy y a futuro, porque estas leyes son leyes de futuro. Yo, más que definirlo arbitrariamente, a lo mejor sería interesante definirlo en función de la pluviometría que están teniendo determinadas cuencas, para poder tener un criterio más bien razonable y no un criterio puramente administrativo, porque me hace fuerza esto que por qué no también la cuenca donde está Arica, Parinacota, la cuenca donde está toda la zona que yo conozco muy bien, por lo menos conozco perfectamente todo lo que son los salares del Parque Lauca, el salar de Surire, lo de Recorrido, el salar de Isluga, de Yuyayaco, o sea, creo que, claro, ¿por qué uno y por qué no otro? ¿Verdad? Creo que ahí hay también que tener un criterio más ecosistémico. Y luego está la propuesta de Yarna, que yo creo que igual tenemos que considerarla, yo trataría de modelarla, que dice, se prohíbe toda actividad, pero no es una prohibición total, sino que se establece una prohibición total de todo tipo de actividad en la cuenca, en la zona periglaciar, pero la define en función de la cuenca glaciar como está definida. O sea, yo, más bien, antes de tomar una decisión, yo creo que sería bueno ver qué significa de verdad, porque ambas son dos estrategias que son absolutamente de resguardo y protección. En ambas está totalmente protegido el glaciar de roca y el glaciar blanco, pero tenemos dos instrumentos para establecer protecciones. Entonces, yo, como Isabel, creo que sería bueno que miráramos un poco cuál es el impacto que esto podría tener, porque en ambos está resguardado el recurso hídrico, en ambos está resguardado el glaciar, en ambos retractivo, etcétera, etcétera. Yo te pido, Rafael, que tengamos una reunión la próxima semana, además de poder conversar con nosotros en estos días, pero que sería bueno ver en detalle lo que significa eso con modelos reales de lo que podría pasar, porque hagámonos cargo que esto, evidentemente, a mí, por sobre todas las cosas, yo voy a proteger el derecho humano al agua de las cuencas para la vida de las personas y para la alimentación, pero igual me interesa tener una mirada más de contexto. No, ninguna de las dos alternativas yo las descarto, pero mirémosla con más atención. ¿Presidente? Adelante, Isabel. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de señalar el senador Girardi. Precisamente iba a proponer, bueno,
pidiendo nuevamente excusas porque me vengo incorporando, pero yo iba a proponer que esto no lo votásemos, no descartáramos nada, sino que no lo votáramos ahora, sino que pidiéramos modelaje, digamos. Yo creo que esto tiene que basarse en algunos datos y en algunas proyecciones, porque no creo que sea bueno votarlo sin una situación mucho más acabada del conocimiento que consecuencias tiene, porque son distintos. Una cosa es decir provisión, otra cosa es decir, mire, va de todas maneras a un sistema de impacto ambiental y muy robustecido con más exigencias que igualmente se busca proteger. Yo creo que necesitamos buscar modelos que nos permitan con proyección, sea por el lado de la pluviometría, sea por otras variantes, pero nosotros necesitamos ver de qué estamos hablando, qué consecuencias trae. Yo creo que es bien importante porque aquí, por lo que yo he entendido, y creo que ya es una opinión que la dice el ministro, y la dice el asesor, y la está diciendo lo integrante de esta comisión, yo creo que se avanzó muchísimo a la moción original, que además el sentido obvio es ese. Nosotros necesitamos proteger nuestros glaciares como la mayor reserva de agua. Ok. A partir de ahí uno entiende que hay ciertas distinciones, que no es lo mismo un ambiente periglaciar o permafrost, y cuándo tiene sentido realmente, y qué es lo que de agua. Tampoco tiene mucho sentido si esto es solamente una masa congelada, digamos, de tierra congelada. Entonces yo creo que es bien importante que logremos tener modelos que nos hagan llegar la información o que algún experto lo haga y que nos permita tener mucho mejor razonamiento para poder tomar decisión de cómo seguir avanzando, porque yo entiendo que esa es la idea. A partir de cierta protección y provisión, uno empieza a ver ciertas gradualidades que permiten ir considerando las situaciones, digamos, que se van a ir dando. Gracias, Isabel. Sí, yo creo que este es un punto importante el que estamos discutiendo y me parece bien que pueda trabajar. Yo solamente ver que trabajemos durante la semana y junto con la senadora, yo sé que ya tienen más trabajo que nunca hoy día por estar en la presidencia del Senado, pero le pediría a los asesores que tomen contacto con ella y viendo qué es lo que se está haciendo paralelo, ¿ya? Y tratar de llegar a la próxima semana con algo consensuado y poder sacar esto adelante, que considere todo lo que se ha planteado el día de hoy en el orden que corresponde, tal como hizo Matías, algunas indicaciones de poder ordenar para que no se interprete distinto, y también recogiendo lo que plantea el senador Girardi. Creo que aquí hemos estado hartas semanas en este punto, yo eso no lo voy a desconocer, pero creo que más allá del artículo 1 y 2 de que se eligieron, esto también es muy importante poderlo resolver de buena manera y cautelando la zona. Se pueden incorporar las que también se plantearon hoy día, como son la 15ª y la primera región, también la metropolitana, por lo que ya planteó Matías un rato atrás, y hacerlo bien y tratar de poder resolver definitivamente la próxima semana esto, porque ya hemos harto tiempo. Así que si ustedes estamos de acuerdo en poder recoger lo que nos plantea el señor Girardi, que se suma la senadora Allende, yo también le propondría a la mesa, a la comisión, poder acoger eso y la próxima semana resolverlo. ¿Si están todos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Hoy